Hola, bienvenidos a este segundo video sobre ayudas técnicas, en donde conversaremos sobre la silla de ruedas, sus medidas y consideraciones generales para una prescripción o adaptación de la silla. ¿Qué se debe considerar al momento de prescribir o adaptar una silla de ruedas? Es importante recordar que la silla de ruedas es la que se adapta a la persona y no a la inversa, que debemos considerar a la persona, su peso, diagnóstico, altura, su antropometría en general. Debemos considerar el uso que se le va a dar a la silla y el entorno en donde va a estar la persona y la silla. ¿Por qué es tan importante hacer una buena medición y una buena adaptación de la silla de ruedas? Esto nos va a permitir proporcionarle estabilidad a la persona, mantener una buena alineación de su columna, permitirle un equilibrio, prevenir úlceras por presión o las llamadas escaras, mantener la función respiratoria, proporcionar un medio para moverse y desplazarse con independencia, facilitar el trabajo de los cuidadores y facilitar la propulsión de la misma silla. Algunas consideraciones previas a la toma de medidas: poder contar con un lugar apropiado para ello. Lo ideal es que exista una superficie plana y dura donde se pueda posicionar a la persona y comentarle previamente el procedimiento que se ha de realizar debido a que se va a invadir su espacio personal. Tener en cuenta el riesgo de caídas, dado que se debe posicionar de la mejor manera a la persona y para ello pudiese existir algún riesgo. Para ello es bueno siempre contar con un equipo de apoyo y la familia en caso de ser necesario para posicionar a la persona. Recordar siempre el contexto en el que vive la persona y considerar la ropa que lleve puesta en ese momento y la que llevará habitualmente, ya que la meteorología habitual de la zona en donde vive también es importante. Considerar también si es la primera vez que le toman las medidas para el uso de una silla de ruedas. Así se puede facilitar una instancia de educación sobre el uso de la silla de ruedas. Aquí te dejamos nuevamente los componentes generales de la silla de ruedas, pero estos componentes están descritos en el video anterior. ¿Qué mediremos entonces? Importante tener el lugar preparado y también los materiales necesarios, que en este caso podrían ser una mesa firme, plana, segura, o una camilla, cintas métricas, cajas o libros, o una superficie como una tabla de madera. Y si se está con niños, considerar que pueda estar presente la persona que le lleva. Las medidas principales son las siguientes: el ancho del asiento, la profundidad del asiento, la longitud del reposapiés, la altura del respaldo y la altura del reposabrazos. Estas medidas las podemos ver reflejadas en esta imagen, en donde se ve una silla de ruedas estándar. Aquí podemos apreciar una comparación entre las medidas que se pueden tomar en la misma silla y en relación a una persona y cómo van estas medidas relacionándose en lo que se denomina la antropometría. Cada una de estas medidas tiene ciertos puntos claves para poder hacer una correcta medición. En esta imagen podemos ver que hay estrellitas que indican puntos claves para el correcto posicionamiento de la persona. Es decir, no basta solamente tomar las medidas que se indicarán a continuación, sino que es importante saber que hay que posicionar lo más correctamente a la persona para evitar las lesiones por unas posturas viciosas. Estos puntos claves están allí marcados. Debe dejarse espacio, por ejemplo, en la flexión de la rodilla, tener en consideración las escápulas, el codo, el asiento y respaldo, etc. Veamos entonces las medidas principales y cómo tomarlas. Ancho de caderas. El ancho de caderas es el punto más ancho entre las mismas. Un modo práctico de medirlas es colocando a la persona sentada sobre una mesa con dos cajas a ambos lados de la cadera y medir la distancia existente entre las caras internas de ambas cajas, como se muestra allí con la persona que está de polera azul. Esta medida determinará los siguientes factores. A. El acceso a las ruedas. Un asiento demasiado ancho dificultará el acceso de la persona para propulsar su silla y puede aumentar la anchura total de la silla, dificultando su entrada
en interiores. B. Posición pélvica y estabilidad. Un asiento demasiado ancho puede provocar el aumento del riesgo de posturas oblicuas de la pelvis, lo que puede provocar lesiones. Considerar también el crecimiento si queremos tomar las medidas en un niño. Se deben acoplar sistemas especiales que le posicionen correctamente y le proporcionen un soporte extra en los lados. Profundidad del asiento. La profundidad del asiento es aquella distancia que se da entre el pliegue de la flexura de la rodilla y el respaldo. Como se muestra allí en la imagen, hay puntos claves que deben considerarse. Para hacer la medición se debe colocar a la persona sentada en una mesa o camilla con el borde anterior de esta a 3 dedos de distancia de la flexura de la rodilla y con una caja o respaldo en la parte posterior de la espalda. Se debe medir la distancia entre el hueco popliteo que está indicado allí en la imagen o aquella superficie plana con la que está haciendo de respaldo. Se debe medir la distancia en ambas extremidades. Al medir ambas extremidades podemos percibir si existe alguna discrepancia o asimetría en ellas. De esta medida dependerán la distribución de la presión, es decir, a mayor superficie de apoyo habrá mayor distribución del peso. La posición pélvica y su estabilidad, quiere decir que a mayor superficie de apoyo habrá una mayor base para la estabilidad. Y la longitud total de la silla va a incidir en la maniobrabilidad. Si el asiento es demasiado corto, la mayor distribución del peso recaerá en la zona de riesgo de escaras o úlceras por presión. Por el contrario, si el asiento es demasiado largo, sufrirá rozamiento en la flexura de la rodilla y para evitarlo, se deslizará sobre la superficie del asiento, ocasionando posturas viciosas. Longitud del reposapiés. Es la distancia entre la flexura de la rodilla hasta la zona de apoyo del talón. Hay que considerar cualquier aparato o ayuda que utilice la persona. Debe estar puesta al momento de medir. Tomar la medida en ambas extremidades para pesquisar si hay algún tipo de discrepancia. Y considerar posibles adaptaciones como el uso de reposapiés especiales, pierneras, gomas o ruedecillas, cinchas, taloneras, etc. Muchas veces existen reposapiés de doble hoja como los que se presentan allí en las imágenes, pero también hay de una sola hoja en donde no se pueden regular los lados, sino que hay solo una opción de movilización. Por lo tanto, esta medida se toma desde el hueco popliteo hasta la base del talón. A modo de dato, la distribución de la presión en la silla de ruedas es la siguiente. En los muslos y nalgas hay un 65%, en los pies un 19%, en la espalda un 12% y en antebrazos un 4%. Considerar que si los reposapiés están demasiado cortos, la persona no apoyaría bien los muslos y el peso estaría concentrado en la zona de riesgos de escaras, esto es, en las tuberosidades isquiáticas y el coxis. Altura del respaldo. Esta medida dependerá si la persona tiene o no control del tronco. Considerar los puntos claves que se presentan en la imagen. Allí se intenta expresar en los triángulos rojos las escápulas, punto importante para la toma de esta medida. En la medición que se hará para la persona con buen control de tronco, se medirá desde el plano del asiento hasta el ángulo inferior de la escápula. La altura máxima del respaldo deberá quedar 2.5 centímetros por debajo de la escápula. En una persona con poco control de tronco, se mide desde el plano del asiento hasta la altura del hombro. De esta medida dependerán la estabilidad escapular y movilidad, el soporte torácico y lumbar, la estabilidad y el control de la cabeza. Cuando hay poco control de tronco, se recomienda ayudar a la persona basculando la silla hasta lograr su equilibrio, siempre manteniendo los ángulos de la pelvis
de las rodillas y de los tobillos a 90 grados, salvo que tenga alguna deformidad fija en sus articulaciones. En caso necesario se deberán añadir además mayor altura del respaldo, soportes laterales, lumbares y un reposacabezas. Altura del reposabrazos. Se medirá desde el plano del asiento hasta el codo flexionado en 90 grados, como se indica en la imagen. El reposabrazos debe quedar 2 centímetros por debajo de la línea del codo. Considerar las posibles adaptaciones para los reposabrazos, como el tipo de soporte, cojines, protectores laterales para la ropa, entre otros. Otras consideraciones. Asiento. El asiento debe ser siempre firme, pero lo suficientemente blando para que la persona pueda cambiar de posición con facilidad. También debe ser lo suficientemente blando para resultar cómodo. El tapizado debe ser de un material que disipe la humedad de la piel, ignífugo y que no resbale. Considerar el uso de cojines en la toma de las medidas. Considerar el cinturón, cojín, cuñas o cualquier otro aparato que la persona utilizará en su día a día. Respaldo. Debe ser lo suficientemente firme para evitar que se deforme. También lo suficientemente blando para brindar comodidad. El tapizado también debe ser de un material que disipe la humedad de la piel, ignífugo y que no resbale. Se debe evitar que exista un contacto directo de los tornillos o elementos de sujeción del respaldo con la persona, para evitar daños y o rotura de la ropa. Considerar si se debe utilizar adaptaciones como reposacabezas, cinturones pectorales, apoyos laterales para la columna, respaldos con cremallera, etc. Chasis. El plegado del chasis facilita el transporte de la silla y existen varios mecanismos, como cruceta, de plegado lateral y de plegado anterior. Debes considerar las posibles adaptaciones, como un chasis reforzado, contrapesos, placas de ajuste del eje trasero y dispositivos de ensanchamiento, capota, etc. Los contrapesos suelen utilizarse cuando el usuario de la silla de ruedas es una persona con amputación. Ruedas. El tamaño de las ruedas incide en la capacidad de desplazamiento por distintos tipos de terreno, en la resistencia a la rodadura y en la facilidad para la propulsión de las sillas manuales. Generalmente se suele recomendar el uso de ruedas en una silla de ruedas estándar, traseras de tipo neumática y delanteras de tipo macizas, para lograr un buen equilibrio entre comodidad y durabilidad. Aros propulsores. Los aros deben tener un espesor y espacio suficiente para que el agarre sea cómodo y seguro. Los aros metálicos son susceptibles a resbalar y acumular calor, y los aros de teflón serán más efectivos en esta labor. Considerar posibles adaptaciones como los cubrerradios, cubrearos, alargadores o pivotes, guantes, etc. Sistema de frenos. Las sillas de ruedas manuales provistas de aros propulsores solo requieren frenos de estacionamiento para mantener la silla frenada. En sillas a pedales o motorizadas será necesaria la presencia de un freno capaz de reducir la velocidad de la marcha. Tipos de frenos. Freno de estacionamiento. No debe emplearse para detener la silla cuando se encuentra en movimiento. Y hay dos tipos: el freno de palanca, que bloquea con un taco de goma o plástico la llanta o el neumático de las ruedas, y el freno de bloqueo directo. Se presionan directamente el neumático de la rueda. Al disponer de varios ajustes, el usuario puede bloquear la rueda con mayor o menor intensidad. Frenos de servicio. En el caso de las sillas de ruedas manuales, el sistema puede ser por fricción sobre la llanta, como en las bicicletas, o de tambor, y se acciona manualmente por palancas manuales. En las sillas de ruedas eléctricas suele ocurrir que el motor hace de freno, manejándolo desde el comando habitual. Alargaderas. Darán mayor longitud a la palanca sobre la que van posicionadas. Su empleo está indicado para personas que no alcanzan las palancas, o bien para usuarios incapaces de ejercer la fuerza necesaria para accionarlas. Sistemas eléctricos. Los motores. Los motores darán la potencia, por lo tanto, esta potencia debe ser adecuada al uso previsto. En general, los motores más potentes requerirán mayor gasto de energía. Transmisión. Existen tres tipos: por correa, cadena y la directa, que es la más común y que requiere menos mantenimiento. Baterías.
Existen dos clases, las de ácido, que son algo más baratas y poseen más capacidad para almacenar energía. Sin embargo, deben rellenarse periódicamente de agua destilada y tienen riesgo de que el ácido se derrame. Y las baterías de gel, que son más seguras, no obstante, poseen menor energía y adolecen del efecto memoria. Controlador o comando. Puede colocarse para ser usado con la mano, el pie, el mentón, la nariz, cabeza. Es importante que su manejo sea cómodo, seguro y accesible para la persona. En la descripción del video anterior y de este video existen links para que puedas acceder a esta información con mayor detalle y otros videos asociados para que puedas indagar sobre esta temática. Estos videos tienen un fin informativo general. Gracias por ver este video. Que Dios te bendiga.